Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti. Viernes 10 de febrero. Hermanos, es una bendición el poder saludarles y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaban, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación y la lectura del capítulo 7 de San Marcos, y ahora llegamos ya a los versículos 31 al 37. Recordemos cómo en este capítulo se nos ha presentado como el Señor Jesús, estando en Genezaret, ¿verdad? De ahí pues se ha dirigido a la región de Tiro, donde liberó a la hija de la mujer sirofenicia. De hecho, era pues el texto que leíamos el día de ayer. Hoy entonces vemos cómo el Señor regresa a Galilea, saliendo de Tiro, ¿verdad? Va por la región de Sidón, por el mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Este dato es interesante, ya que Decápolis era una región que estaba compuesta por 10 ciudades. De hecho, por eso se llamaba Decápolis, Deca 10, polis ciudad, ¿verdad? Refleja que aquella región estaba compuesta por 10 ciudades. Ahora, le llevaron entonces, dice el texto, a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Notemos cómo el pueblo tenía la plena confianza que el Señor Jesús podía sanar al hombre sordomudo. Y ya conocían la acción de imponerle las manos a alguien por quien obviamente se podría orar por sanación, ¿verdad? De hecho, recordemos que la imposición de manos fue una práctica que la iglesia realizó desde sus inicios y que fue el Señor Jesús quien la enseñó. Y aquí claramente se está usando la imposición de manos para pedir sanación sobre un enfermo. La Biblia habla de esta acción, ¿verdad? Donde allá, pues en la carta de Santiago, capítulo 5, dice que si alguien está enfermo, que llame a los hermanos de la iglesia para que oren y le impongan las manos para que pueda sanar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos habla también, ¿verdad?, cómo los apóstoles imponían las manos sobre los enfermos y estos sanaban. Hoy en día seguimos practicando este hábito y lo hacemos pidiendo a Dios esa sanación, ¿verdad? Se sigue pues imponiendo las manos para orar por los enfermos. Y es especial, ¿verdad?, cómo el Señor respalda, cómo el Señor pues siempre obra por misericordia, por supuesto, utilizando esa acción que se hace pues en el nombre de Jesús, ¿verdad?, imponer las manos en los enfermos. Ahora, al Señor entonces le han pedido que lo haga. El texto nos dice que el Señor Jesús aceptó, ¿verdad?, y se nos presenta cómo lo apartó a un lado de la gente
para estar a solas con Él. O sea, aquí está la razón, porque mucha gente dice, ¿y por qué lo apartó a un lado de la gente? Y la razón, hermanos, claramente el Evangelio nos lo dice, que lo hizo para estar a solas con Él. El Señor Jesús acostumbraba a aislarse de la multitud para que no viera lo que Él hacía. Ahora, alguien podrá preguntarse, pero ¿por qué hace esto el Señor? Y lo hace, que de hecho no lo hizo solamente acá, sino que lo hizo en muchas ocasiones, por una acción, ¿verdad? O por un punto muy importante en el Evangelio, que se conoce como el secreto mesiánico. El secreto mesiánico consistía en cómo el Señor Jesús estaba ocultando siempre su verdadera identidad. Pero esto era así, ya que el Señor pues estaba protegiendo su vida. Él no quería provocar una muerte muy rápida. Y como en otras veces hemos hablado también, que Jesús no quería que las personas simplemente lo buscaran por el milagro, sino porque habían comprendido, habían entendido quién era Él. Así entonces el Señor siempre, cuando sanaba a alguien, le prohibía, dice la palabra, que contara quién le había sanado. Sin embargo, para las personas que habían recibido el milagro, pues era difícil, ¿verdad?, el poder callar, ya que era notorio que ellos eran sanos. O sea, entonces podemos ver como el Señor Jesús en todo tiempo estaba siempre ocultando su verdadera identidad. Ahora, por otra razón, hermanos, lo llevó a un lugar aparte, porque hay bendiciones que el Señor le quiere dar a una persona, pero únicamente a esa persona. Y es ahí donde para dárselas, pues esa persona tiene que apartarse, tiene que salir de esa muchedumbre para recibir la bendición. Esto puedo recordarle, a lo mejor pues sabemos que el Señor quiere bendecirnos, pero ¿cuántas veces Dios no nos ha bendecido porque estamos en lugares no correctos, porque estamos en lugares no adecuados? Y es ahí donde el Señor nos exhorta para que salgamos de esa muchedumbre y vayamos en lo íntimo, en lo secreto, a buscar a Dios. Esto, hermanos, es importante, y es que recordemos que Dios, cuando quiere tener una relación con una persona, siempre le va a pedir que salga de esa muchedumbre. Tenemos el caso, por ejemplo, del padre Abraham, cuando allá en el capítulo 12 del Génesis, Dios le habla y le dice: deja tu tierra, deja tu parentela, deja las costumbres que tienes, deja todo lo que aquí tienes y vete a la tierra que yo te mostraré, a la tierra que yo te daré. ¿Qué buscaba Dios? Primero, que él saliera de Padán Aram, que era la región donde vivía en ese momento, pero porque era una región pagana y obviamente era una región de pecado. Era una región donde había mucha idolatría, mucho pecado, pero Dios quería bendecir a Abraham. De hecho, le dice: vete tú solo, no te lleves a nadie, deja tu parentela. Y recordemos que en ese punto pues se fue Lot con él, ¿verdad?, que al final le ocasionó varios problemas. Ahora, hermanos, podemos entonces reconocer que cuando Dios quiere bendecir a una persona, es necesario que esta persona pueda reconocer que en muchas ocasiones hay situaciones que nos pueden robar esa bendición, ¿verdad? Muchas veces nosotros necesitamos apartarnos de la multitud, necesitamos estar en esa soledad. Y cuando digo soledad no me refiero a estar sin Dios, sino una soledad que pueda generar
una mejor comunión, una mejor relación con Cristo. Ahora, esto es importante porque recuerde que en nuestra vida personal, Dios quiere bendecirnos. Pero en el tema de las bendiciones, claramente puedo recordarle que hay dos tipos de bendiciones que Dios quiere darnos. Número uno, son las bendiciones colectivas, ¿verdad? Que son bendiciones pues para un grupo, para una iglesia, para una comunidad, etcétera, etcétera. Pero número dos, están las bendiciones individuales. Aquellas bendiciones, hermanos, que son suyas y únicamente suyas. Esas son las que debemos nosotros siempre de buscar que se cumplan. Debemos de provocar que sean una realidad en nuestras vidas. Y obviamente las colectivas, ¿verdad? Donde todos, pues, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como comunidad, como familia, etcétera, etcétera, recibimos del Señor. Ahora, volviendo al texto, se nos dice entonces que el Señor lo apartó, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Notemos cómo ahora el Señor está haciendo ya la acción, no necesariamente lo que le habían pedido, porque le habían pedido que le impusiera las manos, pero era necesario porque el mal ahora lo tenía en la lengua y en los oídos. Recordemos que era sordo-mudo. Jesús no solamente le va a imponer las manos como lo típico que nosotros pudiésemos pensar, sino que va entonces, le toca los oídos y le toca la lengua con saliva. O sea, le está ministrando, lo que diríamos hoy en día, le está tocando exactamente el órgano o los órganos que tenía dañados. Pero luego se nos dice que el Señor le dijo Efeta. Vea que nos dice, mirando al cielo suspiró. Ese suspiro, hermanos, claramente sabemos que fue un clamor al Padre. Ese suspiro, vea, aparentemente no lleva ninguna palabra, pero fue un suspiro en el cual el Señor presenta su clamor al Padre al ver el sufrimiento de aquel hombre sordo y mudo. Hermanos, ese suspiro es necesario también que esté en nuestras vidas, porque ese suspiro que viene del corazón es el que refleja el llanto, el dolor y obviamente la petición a Dios. Vea qué hermoso cuando se nos dice que el Señor suspiró y le dijo Efetá, que el Evangelio nos traduce cuando nos dice que quiere decir ábrete. Y al momento, oiga, se le abrieron los oídos. El Señor entonces le está ordenando a una enfermedad, le está ordenando a los oídos que se puedan abrir. Y aquel hombre que era sordo, ahora ya no es sordo, porque ahora sus oídos ya han sido abiertos. Pero también se nos dice que se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Recuerde, era sordo-mudo y obviamente no oía bien y no hablaba bien. De hecho, en otras versiones se dice que era sordo-tartamudo. Pero lo importante es que no oía bien y no hablaba bien. Pero ahora el Señor entonces está rompiendo todo, está abriendo esos oídos y está verdaderamente quitando la traba que estaba en la lengua para que este hombre pudiese oír muy bien y hablar muy bien. Hermanos, esa acción que el Señor hizo en este relato es la acción que hasta el día de hoy Cristo sigue haciendo en nuestras vidas. Alguien podrá decir, bueno, pero yo no soy mudo o yo no soy sordo,
Pero hermano, aun cuando usted no es mudo ni es sordo, muchas veces no podemos hablar de Cristo. Muchas veces pareciera como que no salen palabras para poder hablar de la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cuando hay mucho que decir, ¿verdad? Pero a veces nos da pena. Pero he ahí entonces donde el Señor, en su gracia y en su misericordia, quita toda traba, quita todo obstáculo para que nosotros podamos alabar y glorificar su nombre. Al igual que también viene el Señor y abre todos los oídos, no necesariamente porque yo soy sordo, sino para que pueda oír muy bien el mensaje de la bendita palabra de Dios, para que pueda interpretar, para que pueda recibir esa enseñanza y poder aplicarla. Eso es lo que Cristo sigue haciendo hoy en día, abriendo los oídos de los sordos, quitando la traba de la lengua de los mudos, porque en realidad, hermanos, ese es nuestro Dios, el que todo lo puede, aquel que viene sanando al enfermo, que viene derramando su gracia sobre nosotros. Así entonces se nos dice que comenzó el Señor a hacer muchos milagros y a todos les decía que no se lo contaran a nadie. Pero mientras el Señor les prohibía esto, ellos, dice, cuanto más se los prohibía, ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En realidad, hermanos, esa es la obra de Dios, el poder romper esas cadenas que tienen atado al ser humano. Esa es la obra de Dios, el que esas cadenas sean rotas, el que hayan vidas libertadas y el que podamos verdaderamente reconocer que el Señor viene abriendo también oídos espirituales, abriendo ojos espirituales y haciendo que le podamos alabar y glorificar su nombre. Hoy podemos ver esta acción que fue muy visible para todo aquel pueblo. Un hombre sordo y mudo que el Señor pues sanó y que sirvió para testimonio de aquellas personas. Hoy, hermanos, también el Señor puede obrar en nosotros, pero lo hará para que seamos testimonios vivos de la misericordia de Dios que se derrama cada día en nuestras vidas. Le animo para que cualquiera sea la dolencia, cualquiera sea la enfermedad que esté pasando, le pidamos a ese Dios de la gloria, le pidamos a Jesucristo, el autor de los imposibles, porque vea, cualquiera podría decir, bueno, pero ¿qué podemos hacer si ya es mudo? Yo no puedo hacer milagros, dirá alguien. O si ya es sordo, pues no le podemos abrir los oídos. Pero el Señor, hermanos, para quien todo es posible, Él es el que lo hace. Y hoy es un buen día para que nosotros, reconociendo nuestras culpas, recibamos del Señor el perdón y podamos abrir nuestros oídos y poder soltar nuestra lengua para alabar y glorificar el nombre de Cristo. Ánimo, Dios es fiel y está siempre con nosotros. Por eso, hermanos, en este hermoso día, que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.